Reflexionamos sobre el significado de parecerse a la Tierra. Significa y ¿Cuáles son los 15 exoplanetas más similares a la Tierra en nuestra galaxia? La pregunta parece simple, pero la respuesta es compleja. La similitud con la Tierra va más allá de lo escrito. Por eso, vamos a analizar diferentes exoplanetas según ciertos criterios científicos. ¿Quién sabe? Tal vez realmente descubramos una segunda Tierra. Primero, vamos a ver qué estrellas son aptas para planetas similares a la Tierra y qué características deberían tener para que los planetas puedan desarrollarse. Después, vamos a analizar los 3 métodos más conocidos para buscar exoplanetas y luego hablaremos sobre el llamado índice de similitud con la Tierra. Finalmente, analizaremos algunos candidatos de los 15 planetas más parecidos a la Tierra en la Vía Láctea. Un planeta no es nada sin su estrella. Esta verdad astronómica nos parece obvia, pero es fundamental si queremos estudiar exoplanetas. Se dice que hay tantas estrellas en el universo como granos de arena en las playas de la Tierra. Así que tenemos una cantidad inimaginable de soles en el universo. Todo es más manejable al enfocarnos en la Vía Láctea. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea indica en su sitio web internacional que la galaxia alberga 100.000 millones de estrellas. Otras estimaciones hablan de hasta 200, 300 o incluso 400.000 millones de estrellas. No podemos saber cuántas hay realmente en nuestro hogar galáctico. De todos modos no importa, porque esos números rebasan nuestra comprensión de las cifras. Comprensión: solo una fracción de estas estrellas tiene planetas, y a su vez, solo una pequeña parte de ellos es, en el sentido más amplio de la palabra, similar a la Tierra. Así que probablemente la galaxia está repleta de millones y millones de cuerpos celestes a los que podríamos atribuir esa característica. Pero aquí solo estamos hablando de pura teoría, porque hasta ahora se han descubierto miles de planetas fuera del sistema solar, pero obtener datos más detallados es casi imposible debido a las distancias de años luz y las dificultades de observación que esto conlleva. Sin embargo, no todas esas cientos de miles de millones de estrellas son aptas para formar sistemas planetarios. Solo las estrellas con un alto contenido de elementos más pesados, además de hidrógeno y helio, los 2 elementos más comunes en el cosmos, pueden formar planetas. A esto se le llama metalicidad, un término que no describe cuántos metales como el hierro tiene una estrella, sino cuántos elementos más pesados que el hidrógeno y el helio están presentes en una estrella. Estos elementos más pesados son absolutamente necesarios para la formación de núcleos de planetas rocosos o incluso de planetas gaseosos. ¿Qué estrellas tienen alta metalicidad? Bueno, si observamos cómo nacen las estrellas y eventualmente mueren, tiene sentido que después del Big Bang debió haber existido en algún momento una especie de primera generación de estrellas. Como después del Big Bang solo había hidrógeno y helio en el universo, durante mucho tiempo no pudieron formarse planetas. Las primeras estrellas debieron ser en su mayoría objetos extremadamente masivos y de vida muy corta. Muchas de ellas probablemente solo vivieron unos pocos millones o cientos de miles de años, porque las estrellas masivas agotan su material más rápido que las estrellas menos masivas. En los núcleos de estas estrellas masivas, así como en todas las estrellas del universo y por supuesto también en nuestro propio Sol, ocurrió y ocurre la fusión nuclear. Cuando, por ejemplo, el hidrógeno en el núcleo de uno de estos gigantes masivos se agotaba, el centro se seguía comprimiendo cada vez más. La temperatura seguía aumentando constantemente y el helio fusionado eventualmente se convertía en elementos más pesados como el carbono. Esto continuaba así hasta que se formaban elementos como oxígeno, silicio e incluso hierro. Al calentarse el núcleo de una estrella así, estos enormes monstruos explotaban, ya que ninguna estrella vive para siempre. Supernovas. Con las nubes en expansión de una explosión estelar así, los elementos más pesados se esparcieron por el cosmos, de los cuales surgió una segunda y eventualmente una tercera y quizás hasta una cuarta generación de estrellas. Así que se necesitó un tiempo muy largo para que los planetas pudieran formarse, ya que los elementos más pesados solo estuvieron presentes en el universo a partir de cierto momento. Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella de tercera generación. Probablemente se formó a partir de una nebulosa que surgió de una supernova, la cual a su vez fue provocada por la muerte de otras estrellas. Condensarse y formar una nueva estrella llamada Sol.
Sol es latín para sol. La nube primigenia que originó al Sol tenía elementos pesados, por lo que también se formaron planetas. Así se desarrolló nuestro sistema solar con sus planetas, es decir, a partir de la muerte de estrellas anteriores. La Tierra y toda la materia provienen de la fusión en núcleos estelares. Los seres vivos actuales son nada más que una forma autoorganizada de polvo de estrellas que, gracias a circunstancias increíbles, en algún momento también dio lugar a seres vivos conscientes de sí mismos. Ahora que sabemos bajo qué condiciones pudieron formarse los planetas, vamos a analizar algunos métodos muy interesantes para descubrir exoplanetas en la Vía Láctea. Quiero adelantarles una cosa. La mayoría de los métodos con los que se descubren exoplanetas se llaman métodos indirectos. Los telescopios actuales generalmente todavía no tienen la tecnología para obtener imágenes directas de exoplanetas. Aunque algunas excepciones parecen contradecir esta regla, los planetas que hasta ahora se han podido observar directamente son claramente la minoría. Estos tres métodos indirectos se llaman método de velocidad radial, método de astrometría y, finalmente, el método de tránsito. La mayoría de los planetas se descubren y se han descubierto mediante el llamado método de velocidad radial, que es utilizado principalmente por telescopios terrestres. Se necesita la luz de una estrella que, al pasar por un prisma, se descompone en un espectro, como ocurre cuando la luz solar forma un arco iris al refractarse en la lluvia. Si se amplía este espectro, se pueden ver líneas negras que se superponen al espectro. Estas líneas espectrales corresponden a la longitud de onda de la luz que ciertos elementos, absorbidos por la superficie de la estrella de donde proviene la luz solar, representan. Así, los científicos pueden averiguar qué elementos contiene la estrella y si tiene una metalicidad alta o más bien baja. El análisis de estas líneas permite a los investigadores saber si la estrella formó un sistema planetario. ¿Cómo es eso?, se preguntan. Cuando los planetas orbitan la estrella, la atraen y la obligan a moverse en una órbita más pequeña, o una especie de bamboleo, que en inglés a menudo se llama wobble. Esto parece como si la estrella orbitara un punto específico en el espacio. A veces esto hace que la estrella se mueva hacia la Tierra y otras veces se aleje de ella. Cuando esto ocurre, las longitudes de onda de la estrella se desplazan al rojo si se acerca o al azul si se aleja de nosotros. Al analizar los movimientos a lo largo del tiempo, los astrónomos determinan la masa de uno o varios planetas en órbita de la estrella. Sin embargo, este método tiene una desventaja. Solo se pueden detectar planetas más grandes que causan un mayor movimiento de la estrella, de varios metros por segundo. En cambio, los planetas similares a la Tierra causan un movimiento demasiado pequeño en la estrella. Por ejemplo, la Tierra causa en el Sol un movimiento de solo 0.1 metros por segundo. Por eso, la mayoría de los exoplanetas descubiertos son grandes planetas gaseosos y no cuerpos similares a la Tierra. Otro método es el de la astrometría, que también utiliza el bamboleo de una estrella. Cuando un telescopio espacial o un satélite, como por ejemplo la sonda espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea o su satélite Hiparco, observa estrellas, pueden medir el movimiento de varios miles o decenas de miles de objetos al mismo tiempo. Estas observaciones ahorran tiempo, pero no son tan precisas como el método de velocidad radial con telescopios terrestres para detectar planetas pequeños y similares a la Tierra. Otro método muy prometedor es el método de tránsito. Cuando un planeta, visto desde nuestra perspectiva, pasa frente a su estrella, hay una disminución en el brillo de la estrella que, aunque es pequeña, puede observarse claramente con instrumentos precisos. Estos tránsitos bloquean parte de la luz. Si un planeta del tamaño de Júpiter pasara frente a otra estrella, esto causaría una disminución de aproximadamente 1% del brillo normal de la estrella. De esta manera, por ejemplo, en la estrella Henry Draper 209.458 se descubrió un llamado Júpiter caliente, es decir, un planeta similar a Júpiter, que orbita su estrella en una órbita muy cercana y por lo tanto es muy caliente. Tras varias observaciones, los científicos predijeron el período orbital exacto de la estrella y el momento del oscurecimiento. Se descubrió un exoplaneta. En algunos casos, mediante una combinación del método de velocidad radial y el método de tránsito, incluso se ha logrado observar con mayor detalle las atmósferas de exoplanetas y analizar su composición.
Cuando la luz de una estrella disminuye debido a un tránsito, también atraviesa la atmósfera de un planeta. A partir del espectro resultante y sus líneas de absorción, se puede determinar de manera bastante confiable la composición de la atmósfera de un exoplaneta. Ahora sabemos cómo encontrar exoplanetas y que el método de tránsito es clave para hallar planetas como la Tierra. Ahora veamos cómo se mide la similitud con la Tierra y con qué indicador se expresa en la ciencia. ¿Cómo medimos entonces la similitud con la Tierra? Una idea sería indicar la similitud con la Tierra de un cuerpo celeste en porcentaje. El 100% representa a la Tierra misma, y todos los demás cuerpos celestes tendrían entonces una cierta parte de esa similitud, o también... ¿No es así? También es importante mencionar que no solo los planetas pueden ser similares a la Tierra, sino, por supuesto, también las lunas. Si consideráramos este criterio adicional, podríamos darnos cuenta de que en nuestro propio sistema solar, además del candidato habitual Marte, también la luna Titán sería una opción, porque esta luna tiene una atmósfera, así como por ejemplo la luna Europa, que supuestamente alberga un enorme océano bajo su capa de hielo. Pero antes de que abordemos la siguiente pregunta sobre cómo se ve este indicador, debemos preguntarnos qué se considera realmente como semejanza a la Tierra en astronomía y si esto realmente dice algo sobre la habitabilidad de un cuerpo celeste. A lo largo de este video notarán que habitabilidad y semejanza a la Tierra no siempre van de la mano. Incluso el término semejanza a la Tierra en sí mismo no implica de inmediato un planeta con océano, una atmósfera ni muy delgada ni muy gruesa y un núcleo planetario activo. Y por último, la habitabilidad para los seres vivos, característica que siempre debe estar presente. Ser cuestionada críticamente, porque al final nos referimos a que un planeta debe ser habitable para seres vivos como los que existen en la Tierra, ya que, por supuesto, no conocemos otras formas de vida, o, mejor dicho, otras biologías que funcionen bajo reglas completamente diferentes. Pero, ¿cómo evaluamos un cuerpo celeste según su similitud con la Tierra? Claro, los científicos han pensado en esto desde hace tiempo. Ellos utilizan el llamado índice de similitud con la Tierra, que es una abreviatura en inglés de Earth Similarity Index, o en corto, índice de similitud con la Tierra. Alberga varios parámetros según los cuales se evalúa un planeta. Así que, en lugar de tener varios números complicados uno al lado del otro, un solo número indica la similitud con la Tierra de un exoplaneta o una luna, donde uno representa la Tierra. Así que, en principio, 100% por decirlo así. Entre más se acerque un planeta a ese número, más similar será a la Tierra. Por eso también se le llama una escala simple. Se utiliza para facilitar las comparaciones entre planetas y para identificar planetas interesantes más rápidamente a partir de grandes bases de datos. Esto también hace que la búsqueda de cuerpos celestes similares a la Tierra sea más sencilla y, en última instancia, conduce a mejores estadísticas sobre los planetas similares a la Tierra en nuestra galaxia y su descubrimiento. Y si uno observa cómo se determina la similitud con la Tierra de un cuerpo celeste, se puede decir que no existe un método unificado para calcular el índice de similitud con la Tierra. Así que una posibilidad es usar el índice de similitud con la Tierra para exoplanetas basándose en el radio del planeta y el viento solar al que está expuesto, ya que hay o había muy poca información detallada sobre cuerpos celestes extrasolares. Este método se puede utilizar para exoplanetas que se descubren mediante el método de tránsito con los satélites Kepler Transiting Exoplanet Survey Satellite o PLATO, pero también mediante el método de velocidad radial. Ya hemos hablado de estas formas de descubrir planetas y sabemos que ambas tienen ventajas y desventajas claras. El otro método se ocupa de determinar el índice de similitud con la Tierra a partir del radio, la densidad, la velocidad orbital y la temperatura superficial. Según estos parámetros, en astronomía se considera que cualquier cuerpo celeste con un índice de similitud con la Tierra superior a 0.8 es similar a la Tierra. Un índice de similitud con la Tierra de 0.8 a 1 indica alta probabilidad de que el cuerpo celeste sea un planeta rocoso con temperatura moderada. Los planetas en un rango de 0.6 a 0.8, como Marte, aún pueden ser habitables, porque la habitabilidad depende de muchos otros factores y no necesariamente está descrita por el índice de similitud con la Tierra. El índice de similitud con la Tierra y la habitabilidad de un planeta dependen de factores distintos.
Por ejemplo, un cuerpo celeste se parecería más a la Tierra si tiene un tamaño similar. ¿Es cierto, por ejemplo, con Venus? Aunque Venus tiene una masa parecida y está en la zona habitable, su temperatura superficial hace muy improbable que sea apto para vida como la terrestre. Por lo tanto, en este video trataremos menos el factor de habitabilidad, ya que es tan complejo que necesitaría un video propio. La búsqueda de planetas similares a la Tierra también se complica porque existen diferentes satélites que han buscado y siguen buscando estos cuerpos celestes. Los instrumentos de cada satélite pueden diferir considerablemente entre sí o no siempre se observan los mismos planetas. Esto provoca que las bases de datos extraídas de esas observaciones enumeren algunos planetas de manera muy diferente. La lista más conocida de este tipo es el Catálogo de Exoplanetas Habitables de la Universidad de Puerto Rico con el apoyo del Observatorio de Arecibo. Nos basaremos principalmente en esta lista, ya que varias listas solo complicarían el tema. También, para ser completos, cabe mencionar que en la ciencia, además del índice de similitud con la Tierra, existe el índice de habitabilidad planetaria, o índice de habitabilidad planetaria por sus siglas en inglés, que es una especie de índice de habitabilidad. Si les interesa, podemos analizar eso en un video aparte, sobre qué hace que un planeta sea habitable y qué no. Antes de empezar, una breve observación. Existe una interpretación llamada conservadora y otra optimista de los datos de los telescopios y satélites que buscan exoplanetas. Conservador significa que aquí solo se consideran candidatos similares a la Tierra, que en cuanto a masa y radio están cerca de la Tierra. Mientras que la interpretación optimista también incluye planetas en los que uno prefiere hacer la vista gorda. Los candidatos conservadores son exoplanetas cuyo diámetro es de máximo 1.5 radios terrestres o un poco menos, y cuya masa es de 5 masas terrestres o menor, y que casi sin lugar a dudas pueden considerarse planetas rocosos en cuya superficie posiblemente podría existir agua líquida. Según una interpretación conservadora, estos cuerpos celestes se encuentran en la zona habitable de sus estrellas centrales, que en el caso de una estrella similar al Sol de la clase espectral G, abarca el rango de 0.99 hasta 1.69, unidad astronómica, justo la distancia del Sol a la Tierra, o sea, aprox, a 150 millones de kilómetros de la estrella sin pasarse ni faltar. Los planetas, según este entendimiento, no están a más de 253 millones de kilómetros ni a menos de 148.5 millones de kilómetros de su estrella. En estrellas de otras clases espectrales, estos son valores diferentes, ya que la zona habitable puede estar más cerca o más lejos. Y ahora comencemos y echemos un vistazo a los 15 planetas más conocidos y más parecidos a la Tierra de la Vía Láctea hasta ahora. La lista que vamos a tratar aquí está hecha según el estado actual de la ciencia, y por supuesto, podría cambiar en cualquier momento en el futuro. Comenzamos nuestra lista con el puesto número 15, con el planeta que lleva el discreto nombre de Gliese 667 CF. Tiene una similitud con la Tierra de 0.77 y se llama Gliese 667 CF. Es un verdadero gigante, pero está lejos de ser el planeta más masivo de nuestra lista. Gliese 667 CF, descubierto en 2013, está a solo 12 años luz. En el sistema estelar triple Gliese, este sistema está compuesto por las tres estrellas Gliese 667 A, B y C, según la nomenclatura. Esto significa que Gliese 667 CF es el quinto planeta que se ha descubierto, pero es el cuarto planeta contando desde la estrella. En total, probablemente hay 7 planetas en este sistema, muchos de los cuales son las llamadas supertierras, es decir, planetas con varias veces la masa de la Tierra. El sistema Gliese 667 es el primero que se ha encontrado con una zona habitable completamente llena. Gliese 667 CF se encuentra en el centro de la zona habitable de su estrella, enana roja con 31% de la masa solar y 1.4% de su luminosidad. Gliese 667 CF probablemente esté acoplado por marea, lo que significa que el planeta siempre muestra la misma cara a su estrella.
Orbita la estrella en 39 días a una distancia aproximada, 22.5 millones de kilómetros. Esto dado que Gliese 667c solo tiene 1.4% del brillo del Sol, permite estar a una distancia ideal, ni demasiado cerca para quemarse, ni tan lejos para congelarse por falta de luz. CF está en esta lista porque su masa no es la de una supertierra y se encuentra en medio de la zona habitable de su estrella. Lamentablemente, no hay más datos disponibles, por lo que su similitud con la Tierra podría ser degradada o mejorada. El siguiente planeta en la lista también está en el sistema Gliese 667c, pero es un planeta completamente diferente a su hermano menor. En el planeta Gliese 667c, C es un cuerpo celeste que fue descubierto por un científico de la Universidad de Gotinga y de la Carnegie Institution for Science en el estado de Washington, Estados Unidos, a 22 años luz de la Tierra. Este planeta es llamado una llamada supertierra, porque según los científicos tiene una masa mínima de 3.8 veces la masa de la Tierra. Como ya escuchamos hace un momento, orbita la misma estrella Gliese 667c que su hermano menor. Esta supertierra recibe de su estrella enana cerca de un 10% menos de luz que la Tierra del Sol. Pero como gran parte de esta luz se encuentra en el rango infrarrojo, el planeta puede absorber en total casi la misma cantidad de energía que nuestra Tierra. La estrella enana Gliese 667c, a diferencia de nuestro Sol, casi no tiene elementos metálicos, por lo que ya es bastante sorprendente que existan planetas en este sistema. Este descubrimiento se hizo hace aproximadamente 9 años, en enero de 2012, y según los científicos, todo el sistema es un sistema muy inusual. Hay que tener en cuenta que la distancia de 22 años luz a este sistema equivale a aproximadamente 209 billones de kilómetros. Investigadores hallaron la nueva supertierra mientras estudiaban otros planetas del sistema. Es interesante ver que puede haber más de un planeta similar a la Tierra en un sistema. Aquí, en el puesto 13, se trata del planeta Wolf 1061c, que orbita la estrella del mismo nombre, Wolf 1061, a aproximadamente 13,8 años luz de distancia. El planeta se encuentra en la zona habitable de su estrella y es el segundo planeta más cercano a la estrella central en todo este sistema. Wolf 1061c, con más de 1.5 radios terrestres, es una supertierra y tiene una masa mínima de 4.3 masas terrestres. Probablemente se trate más bien de una especie de pequeño planeta gaseoso, una especie de mini Neptuno, que de un cuerpo celeste terrestre. Pero tampoco podemos saberlo con certeza, porque no tenemos tantos datos sobre este planeta. Sin embargo, debido a su radio y su masa, se puede deducir una densidad similar a la de la Tierra, que simplemente se encuentra en un radio mucho mayor que el de la Tierra. Debido a su enorme masa, la fuerza gravitacional, es decir, la gravedad en Wolf 1061c, sería 1,6 veces más fuerte que la de la Tierra. Una persona que aquí, por ejemplo, pesara 100 kilos, en este planeta pesaría 160 kilogramos si lo midiéramos según los estándares terrestres. La distancia estimada de este planeta es de aproximadamente 0.084 unidades astronómicas de su estrella, es decir, menos de 15 millones de kilómetros. Se encuentra en el borde interno de la zona habitable de Wolf 1066, la de aprox, de 0.037 a 0.19 unidades astronómicas, casi 30 millones de kilómetros. Debido a su corta distancia a su estrella, es posible que este planeta tenga una rotación sincronizada. Debido a esto, como ocurre con otros exoplanetas y también con otros planetas similares a la Tierra de los que hablamos aquí, es muy probable que en la frontera entre el día y la noche de este planeta pueda existir agua líquida. Si el planeta tuviera una atmósfera densa y suficientes gases de efecto invernadero, el calor del día podría llegar al lado nocturno. En teoría, no solo la zona entre el día y la noche, también el lado nocturno podría ser habitable. Si no es así, probablemente haya temperaturas muy frías en el lado nocturno. Y simplemente no hay ninguna posibilidad de que allí surja vida.
El siguiente planeta en nuestra lista es Kepler 442b, también conocido como KOI 442-0. 1. Paréntesis. ¿Quién se supone que debe recordar todos estos nombres? Paréntesis, cierro. Es un exoplaneta probablemente del tamaño de la Tierra que orbita la estrella K Kepler 442, órbita. No se sabe mucho sobre su masa, pero se estima que tiene aproximadamente 4 veces la masa de la Tierra en el espacio, porque tiene un radio de 1.43 radios terrestres. El planeta es ligeramente más grande que la Tierra y probablemente tiene mayor masa. Orbita alrededor de una estrella tipo K, que es una clase de estrella cuya masa está entre la de nuestro Sol y la de una enana roja. Las estrellas tipo K tienen entre 0.5 y 0.8 masas solares. Son un poco más longevas que nuestro Sol, por ejemplo, con sus 15.000 millones de años, pero son mucho menos longevas que las enanas rojas, que pueden existir incluso varios billones de años. Lo interesante de una estrella tipo K es que algunos astrónomos consideran que este tipo de estrellas son las más favorables para la vida en todo el universo, precisamente porque no tienen una actividad tan alta como, por ejemplo, una enana roja, pero también porque tienen menos masa que, por ejemplo, nuestro Sol y por eso viven más tiempo. De modo que la vida en un planeta como Kepler 442b tiene más que suficiente tiempo para desarrollarse. Cuando se anunció su descubrimiento en 2014-2015, Kepler 442b fue considerado uno de los planetas más parecidos a la Tierra en cuanto a tamaño y temperatura. Eso fue hasta que se descubrió el sistema TRAPPIST y se encontraron planetas aún más parecidos a la Tierra que Kepler 442b. Sin embargo, ¿cuáles son exactamente las características de este planeta y si será clasificado más alto o más bajo en el índice de similitud con la Tierra, por supuesto, lo mostrarán futuras investigaciones? Hay esperanza en que el telescopio espacial James Webb, que puede recopilar muchísima información y que tiene una precisión nunca antes vista en telescopios espaciales, nos ayude con esto. Y así podría ser que, gracias al telescopio espacial James Webb, se descubra que estos planetas podrían ser cuerpos celestes extremadamente aptos para la vida. Eso sí se los adelantamos aquí. TRAPPIST-1e es uno de los 2 planetas del mismo sistema que lograron entrar en nuestra lista. Si ampliáramos la lista a más de 24 lugares, tendríamos incluso 4 planetas TRAPPIST, que todos provienen del mismo sistema y tienen una alta semejanza con la Tierra. A 40 años luz de distancia se encuentra el cuarto de los 7 planetas de este sistema. Su semejanza con la Tierra es de 0.88, pero solo tiene 0.62 masas terrestres y un radio de 0.91 veces el de la Tierra. Es un representante típico de todo su sistema. La enana roja TRAPPIST 1 tiene 7 planetas similares a la Tierra, lo que hace que este sistema sea el más interesante de todos los sistemas de exoplanetas encontrados hasta ahora. Ains E orbita su estrella en una rotación sincronizada debido a la cercanía del planeta con la estrella. Un lado del planeta recibe luz solar continua y el otro permanece en oscuridad eterna. Bajo ciertas condiciones adecuadas y propiedades atmosféricas favorables, podría haber agua líquida en la superficie del planeta. Pero como no se sabe mucho sobre la química de Ains E, solo se puede especular. Se encuentra justo en la zona habitable y tiene más de la mitad de la masa de la Tierra por sí solo. Estos hechos han dado lugar en algunas publicaciones a un índice de 0.78 o, como en la página de donde obtengo mis datos, de 0.58. Con más observaciones se determinará si el planeta sigue siendo una esperanza para la existencia de agua líquida o si será degradado en el índice de similitud con la Tierra. En el 10º lugar encontramos un planeta que se encuentra en la constelación del Can Menor y orbita la estrella de Lowtens. Es una enana roja a una distancia de aproximadamente 12 años luz, lo que convierte a esta estrella en una de las vecinas más cercanas al Sol. La estrella tiene un sistema planetario con 2 exoplanetas conocidos y lleva el nombre del astrónomo neerlandés Willem Jacob Leuten, quien descubrió la estrella en 1935. Entre 1937 y 1980 se estudió esta estrella con placas fotográficas y otras mediciones,
y así ya en la década de 1980 se podía sospechar que la estrella de Luyten podría tener un compañero planetario, aunque en ese entonces aún no se había encontrado de manera definitiva. Se partía de la idea de un planeta con una masa de 1.1 o 0.7 veces la de Júpiter, que debía orbitar la estrella una vez cada 10, 20, 40, 60 o 50 años. Mediante el método de velocidad radial, se buscó precisamente un acompañante de este tipo. Sin embargo, la búsqueda de este cuerpo celeste no tuvo éxito. En marzo de 2017 se anunció el hallazgo de dos planetas en la estrella de Luytens. Ambos planetas, GR273b y GR273c, tienen 2.9 y 1,2 veces la masa mínima de la Tierra, respectivamente. Sobre todo, Gliese 2773b parece ser muy interesante. Ya que con una masa de 2.9 veces la de la Tierra no solo es una supertierra, sino que orbita la estrella en aproximadamente 18.7 días, mientras que su hermano, un poco menos masivo, Gliese 273c, orbita la estrella en 4.7 días. Se trata de una enana roja, es decir, emite muy poca luminosidad en comparación con nuestro Sol. A pesar de esta baja luminosidad, sobre todo Gliese 273c, es decir, el planeta más cercano a la estrella, probablemente sea un planeta extremadamente caliente. Gliese 2773b, aunque está más lejos y recibe menos luz solar, sigue estando en la zona habitable. Tampoco se sabe si este planeta tiene una atmósfera muy densa o una menos densa. Todo eso tendrán que demostrarlo futuras investigaciones. Visitamos ROS 128b, que se encuentra a solo 11 años luz de distancia, y es así el segundo exoplaneta más cercano después de Próxima Centauri b. Se necesitó casi una década para poder concluir a partir de diversos datos de velocidad radial de la estrella ROS 128 que hay un exoplaneta orbitando la enana roja. Aunque su radio no se conoce con precisión, se estima entre 0.5 y 3 radios terrestres, su masa mínima es de 1.35 veces la terrestre. Científicos creen que ROS 128b tiene temperatura similar a la Tierra, por lo que podría ser candidato para desarrollar vida. Si el planeta tuviera, por ejemplo, una albedo similar a la de la Tierra, es decir, 0.3, el planeta tendría una llamada temperatura de equilibrio de 7 grados Celsius, lo que está solo unos pocos grados por debajo de la temperatura promedio de la Tierra. Como los científicos no tienen datos precisos, no se sabe la temperatura exacta porque aún faltan parámetros atmosféricos por conocer. La Tierra está 20 veces más lejos del Sol que ROS 128b, de su estrella central. Eso equivale a 7,3. 8 millones de kilómetros separan el planeta de la enana roja, comparado con una distancia aproximada. 150 millones de kilómetros separan la Tierra del Sol. El planeta, al estar muy cerca de su estrella, probablemente tenga rotación sincronizada, así que un lado siempre mira hacia la enana roja. Las características más detalladas de este planeta nos las pueden revelar los telescopios de próxima generación, como el telescopio espacial James Webb en el espacio o el telescopio extremadamente grande en la Tierra. En Chile, aún en construcción y previsto para operar en esta década. También hice un documental sobre ambos telescopios disponible en la descripción del video o arriba a la derecha. Y otra vez un sistema estelar con dos candidatos interesantes. En la constelación del reloj de péndulo, a 12 años luz de la Tierra, se encuentra Gliese 1061 o Gliese 1061, una enana roja con un sistema de 3 planetas. Uno de los planetas tiene una masa de 1.75 tierras en solo 6.7 días. Este corto periodo orbital es común en exoplanetas de enanas rojas, como vimos antes en esta lista. Es verdad que su masa y posición son muy similares a la Tierra, pero como siempre ocurre con los planetas que orbitan alrededor de enanas rojas, aquí hay un gran inconveniente. Las enanas rojas son extremadamente activas durante los primeros 1000 millones de años de su existencia y bombardean a los planetas que orbitan a su alrededor, con radiación intensa, muy peligrosa para cualquier forma de vida desprotegida que pudiera haberse desarrollado allí. Esta radiación proviene de enormes erupciones estelares.
Después de miles de millones de años, estas estrellas se han calmado y el sistema ya no está en peligro. Pero hasta entonces, las erupciones estelares probablemente habrán quemado gravemente los planetas en ese sistema o los habrán contaminado con tanta radiación. Es probable que cualquier forma de vida que se haya desarrollado allí muriera de inmediato. Gliese 1061c probablemente se parece mucho a la Tierra, pero la infancia extrema de su estrella anfitriona seguramente eliminó cualquier vida en desarrollo. La atmósfera de este planeta sigue siendo una incógnita, así que parecerse mucho a la Tierra no implica necesariamente alta habitabilidad. Y también con Gliese 1066d, un planeta que por cierto se encuentra en el mismo sistema estelar que el lugar anterior. Tenemos un candidato que, una vez más, está cerca del Sol, a solo 12 años luz de distancia y que orbita una enana roja. El hallazgo se anunció en 2019. El planeta orbita su estrella aproximadamente cada 12,4 días y se encuentra a una distancia muy pequeña de solo 7.79 millones de kilómetros en promedio de su estrella. ¿Por eso está aún más ligado gravitacionalmente a ella? Por lo tanto, no solo se encuentra en la zona habitable de su estrella. También debería recibir la cantidad exacta de luz estelar para que, tal vez, en una estrecha franja entre el día y la noche, pueda desarrollarse vida allí, albergar agua líquida. Y la estrella que alberga este planeta es 2000 millones de años más vieja que nuestro Sol, por lo que este planeta también es 2000 millones de años más viejo que nuestra Tierra. La vida, en teoría, habría tenido mucho más tiempo para desarrollarse allí. ¿Y si este planeta, y tal vez también su pequeño hermano, no hubieran perdido ya su atmósfera más o menos durante los días jóvenes y calientes de la estrella? O cualquier forma de vida que apenas estaba comenzando a existir, la alta radiación de su estrella la destruyó en los primeros 1000 millones de años. El séptimo lugar es un planeta que se encuentra a una distancia muy corta de nuestro Sol, y está a solo 4,2 años luz de la estrella Próxima Centauri, que por cierto forma parte de un sistema estelar triple, es decir, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. De hecho, Próxima Centauri es incluso la estrella más cercana al Sol, y Alpha Centauri está incluso a 0,1 más lejos, porque este sistema estelar triple es increíblemente grande. El planeta detectado aquí, con el método de velocidad radial, no solo se encuentra en la zona habitable, según los científicos, también podría existir agua líquida en él. Esto, como sabemos, es un requisito clave para la vida tipo Tierra. Con una distancia de 301 años luz, el planeta Kepler 7469c es un planeta de tamaño similar a la Tierra. De hecho, también tiene un radio muy similar y una masa de solo un 20% más que la de la Tierra. Uno de los exoplanetas similares a la Tierra más lejanos hallados hasta ahora orbita su estrella, una enana roja, a unos 10 millones de kilómetros, con una duración de aproximadamente 19,5 días. Por radio y masa, seguramente es el planeta más similar a la Tierra. Sin embargo, esos no son los únicos criterios para determinar la semejanza con la Tierra. El planeta recibe cerca del 75% de la luz estelar que la Tierra recibe del Sol. Eso indica que este planeta probablemente sea un poco más frío en promedio. Pero dependiendo del albedo o también de los gases de efecto invernadero, este planeta podría ser, por supuesto, un verdadero infierno de calor. No lo sabemos porque no hay datos detallados sobre este planeta. El problema con la información sobre este planeta es que está muy lejos, así que solo podemos saber muy poco. Este problema lo tenemos, por ejemplo, con planetas como Próxima Centauri b, que está a solo 4,2 años luz de distancia, o con otros planetas que están a 12 o 14 años luz de distancia. Las personas podrían vivir en este planeta, según la información que se conoce hasta ahora. Recibe el 75% de la luz del Sol. Ok, eso por supuesto es mucho menos. Pero si eso se compensa con una atmósfera un poco más densa, podría haber en este planeta condiciones más parecidas a las de la Tierra que en cualquier otro planeta que se haya encontrado hasta ahora. Y porque el planeta también tiene casi tanta masa como la Tierra y posee un radio similar.
Si los humanos se establecieran ahora en ese planeta, prácticamente no tendrían problemas para adaptarse a la gravedad local, porque es solo un poquito más alta que la de la Tierra. Por supuesto, esta lista tiene preparados otros cuerpos celestes y se van a sorprender de lo parecidos a la Tierra que pueden llegar a ser algunos planetas. Bienvenidos al sistema TRAPPIST-TRAPPIST. Un OD es el siguiente candidato, con un índice de similitud con la Tierra de 0.9. A diferencia de su hermano mayor, el 1E está fuera de la zona habitable del lado de la estrella y orbita su estrella en solo 4 días. Por eso, está apenas a 3 millones de kilómetros de su estrella. Esta cercanía a TRAPPIST-1 hace que el planeta no sea precisamente un candidato perfecto para la habitabilidad. Entonces, ¿por qué logró entrar en nuestra lista? TRAPPIST. 1E es pequeño, está a solo un paso de su estrella y tiene un periodo orbital muy corto. Y según los modelos, el planeta experimenta un efecto invernadero descontrolado, por lo que probablemente sus océanos originales se evaporaron. Así que ahora probablemente sea un planeta desértico, probablemente con una atmósfera extremadamente densa, lo que podría haberlo convertido en una pequeña hermana de Venus. 1D es la mejor prueba de que el índice de similitud con la Tierra realmente necesita ser revisado. Su alta temperatura y cercanía a la estrella hacen al planeta incómodo para la vida extraterrestre. La proximidad a la zona habitable y su baja masa mantienen el índice de similitud con la Tierra en 0.9, pero como no se sabe nada más sobre él, también podría ser degradado muy rápidamente si los astrónomos, por ejemplo, descubrieran que el planeta no tiene atmósfera. Casi tan lejos como el exoplaneta Kepler 7469c, solo un poco más cerca de la Tierra. Ahí se encuentra el planeta K272e. Detrás de esta denominación críptica se encuentra un exoplaneta que orbita alrededor de la enana roja K272. Es el más externo de los 4 planetas descubiertos por el telescopio espacial Kepler de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Fue descubierto por el método de tránsito y tiene una temperatura promedio de aprox 16 grados Celsius, así que es muy similar a la Tierra en cuanto a temperatura. Tiene un radio de 0.86 radios terrestres, pero una masa de 2.8 tierras. Eso significa que este planeta es mucho más denso que la Tierra. También significa que, a pesar de su pequeño radio, debe tener una gravedad increíblemente alta. Además, los astrónomos han descubierto que este planeta, junto con otro planeta, se encuentra en la zona habitable de su estrella, una enana roja, y como la estrella tendrá una vida 40 a 50 veces más larga que la del Sol, es decir, más de 500 o 600 mil millones de años, la vida potencial tendría más que suficiente tiempo para desarrollarse ahí. Con gran probabilidad, también aquí tenemos una rotación sincronizada. Lo que, una vez más, crea la condición de que el agua líquida probablemente solo pueda mantenerse en ciertos lugares de la superficie de este planeta. El planeta recibe un 46% más de luz solar que la Tierra. Si supusiéramos que hay agua allí, los océanos o lagos servirían. Por lo tanto, para crear condiciones habitables, este planeta tendría que tener muchísimos aerosoles en su atmósfera, para que, por ejemplo, puedan atenuar un poco la luz solar entrante, bloqueando parte de la luz. Pero como eso es poco probable, porque los aerosoles, especialmente en un planeta con una gravedad tan alta, naturalmente volverían a caer al suelo, en realidad podemos decir que este planeta probablemente no sea habitable. En 2020, los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio celebraron que el telescopio Transiting Exoplanet Survey Satellite descubrió su primer exoplaneta importante, TUI 700D, el cual, como se quiera ver, no está tan lejos ni tan cerca, ya que está a solo unos 100 años luz y es muy parecido a la Tierra. Con una similitud a la Tierra de 0.99, no solo ocupa el segundo lugar en nuestra lista, sino que, según los científicos, también podría existir agua líquida allí. Al principio, los astrónomos pensaron que este planeta era un mini Neptuno. Sin embargo, cuando se realizaron investigaciones más detalladas, el tamaño del planeta fue disminuyendo cada vez más.
y se descubrió que este planeta más lejano no solo tiene un tamaño similar al de la Tierra, sino que también se encuentra en la zona habitable. Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio dicen que el planeta es 20% más grande que la Tierra y tarda 37 días en orbitar su estrella, y recibe de esta estrella el 88% de la energía que la Tierra recibe del Sol. Eso no es tan malo, considerando que este planeta solo requiere un poco más de gases de efecto invernadero para temperaturas adecuadas para la vida. En este sistema aparentemente hay 3 planetas, pero todos tienen la desventaja que ya hemos visto en otros planetas de esta lista. Siempre muestran el mismo lado a su estrella. Entre otras cosas, debido a esta característica, los científicos tampoco quieren hablar de una segunda Tierra, porque obviamente no habrá una copia exacta de la Tierra en este universo. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio prefiere hablar de planetas del tamaño de la Tierra o similares a la Tierra. Y la existencia del planeta en la zona habitable solo significa que el planeta se mueve en un entorno estelar donde es posible que haya agua líquida. Si realmente es habitable, es una cuestión completamente diferente. Y si fuera habitable, entonces la vida en ese planeta seguramente sería completamente diferente a la que encontramos aquí en la Tierra. Pero ahora nos estamos acercando lentamente al primer lugar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué exoplaneta ocupa el primer lugar en nuestra lista y se considera actualmente el exoplaneta más parecido a la Tierra? Ahora hemos llegado al primer lugar. ¿Cuál es el exoplaneta más similar a la Tierra hasta ahora? ¿Será el que les mostraré a continuación? Su nombre es muy inusual. Se llama Teegarden Star B. Es un exoplaneta que se encuentra dentro de la zona habitable de Teegarden Star, una enana roja a 12 años luz de distancia del sistema solar. Es uno de los exoplanetas más cercanos a la Tierra, con una similitud de 0.95 como el exoplaneta más similar a la Tierra. ¿Pero cómo se da esta alta similitud con la Tierra? Teegarden Star es el planeta más interno de su sistema. Tiene una masa mínima de 1.5 masas terrestres y un radio aún desconocido. Científicos creen que podría ser solo unos kilómetros más grande o más pequeño que la Tierra según su densidad. En cuanto a tamaño y masa, es el planeta más parecido a la Tierra en esta lista. Esta alta similitud con la Tierra se refuerza por otra ventaja en este sistema. La estrella Teegarden, es decir, la enana roja, tiene solo el 9% de la masa del Sol y cuenta con una temperatura de 2600 grados Celsius en su superficie, en comparación con el Sol, que tiene aproximadamente entre 5000 y 6000 grados Celsius. Ese es mucho más viejo que el Sol, con una edad de 8000 millones de años. Esta estrella es 3000 millones de años más vieja que el Sol. Eso significa que esta estrella ya dejó atrás su fase caliente y activa hace mucho tiempo. Las investigaciones muestran que la enana roja es muy tranquila e inactiva. Esto significa que el planeta recibe poca radiación de su estrella. Sin embargo, recibe la cantidad justa de luz solar para que no sea ni demasiado caliente ni demasiado frío. La bahía de la estrella Teegarden parece el exoplaneta ideal para vida extraterrestre o agua líquida. Aún no sabemos detalles específicos, pero su proximidad a la Tierra, de 12 años luz, nos muestra que con la próxima generación de telescopios podremos obtener mucha más información sobre esta estrella o sobre este planeta. Así que este planeta no solo ocupa un lugar destacado en la lista de semejanza a la Tierra, sino que probablemente también estaría entre los primeros en una lista que trate sobre la habitabilidad de los planetas. Ya revisamos 15 planetas distintos. El último en la lista es Gliese 667 CF. Otro planeta similar ahí es Gliese 667 CC. Y también hemos tenido varios sistemas en esta lista que en realidad albergan varios planetas similares a la Tierra. Sin embargo, la mayoría de estos planetas tienen masa alta, por lo que la vida como en la Tierra es poco probable. ¿Quién sabe cómo podría surgir la vida extraterrestre en exoplanetas? Ese es un tema que merece su propio documental. Ahora hemos llegado a una categoría en nuestra lista de planetas más parecidos a la Tierra, donde estos no solo tienen tamaño similar, sino también una masa muy parecida. Y en los que las estrellas, la mayoría enanas rojas, son muy inactivas.
A diferencia de los planetas en los últimos lugares, la mayoría de los primeros tienen una enana roja muy inactiva. Parece ser un requisito que la vida o el agua líquida se desarrollen en estos planetas. El sistema solar, un fuego de fusión estelar llamado Sol en su centro y muchos planetas pequeños y grandes, asteroides y planetas enanos, lo llamamos nuestro hogar. Vivimos en un planeta azul que orbita su estrella central en el transcurso de un año. Observamos planetas con composición similar o muy distinta a la Tierra. En el sistema solar agradecemos tanto las imágenes de sondas espaciales como, en parte, nuestra existencia. Al mismo tiempo, es nuestro ángel guardián y nuestro verdugo. En este documental visitaremos los cuerpos celestes más grandes, exploraremos los límites del sistema solar y adoptaremos perspectivas extragalácticas. Al final, veremos el sistema solar completo y miraremos atrás a nuestro hogar. Y ahora comenzamos nuestro viaje. Les deseo una estancia informativa en nuestra nave estelar ficticia con la que exploraremos planetas, los límites del sistema solar, el entorno del Sol y parte de la galaxia. ¿Qué sería de un viaje así sin comenzar con la estrella proverbial del sistema solar? El Sol, o Sol en latín, es el centro del sistema solar, alrededor del cual giran los 8 planetas, asteroides y planetas enanos. Contiene más del 92% de hidrógeno que en su interior se transforma bajo alta temperatura y presión. Helio, el segundo elemento más común en estrellas y en el universo por fusión. Por cierto, está a 149.6 millones de kilómetros de la Tierra y su luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar. El Sol se formó hace unos 4,7 mil millones de años por el colapso gravitacional de una nube interestelar de gas. Actualmente es una enana amarilla y en 7.663 millones de años entrará en una fase inestable, a la que llamamos gigante roja. El Sol tiene varias capas en su composición. En el núcleo ocurre la fusión nuclear de hidrógeno en helio y la energía generada se transfiere por la zona de radiación, de unos 380.000 kilómetros de grosor hacia la zona de convección. En la zona de convección, la energía llega a la fotosfera por corrientes de gas. Como la densidad del Sol disminuye rápido hacia la superficie, la energía sale por la fotosfera. A esta le sigue la cromosfera, la capa más externa del Sol, que se extiende por más de 2.000 kilómetros sobre la fotosfera. Puede verse como un contorno rojo del Sol en los eclipses solares totales. Se convierte en la corona extremadamente caliente y visible a simple vista solo durante eclipses solares. Se dice que el Sol no es una estrella especial en la galaxia, pero esto puede ser engañoso en el sentido más literal. Nuestro Sol es una estrella solitaria, una excepción. Cerca del 50% de las estrellas en la Vía Láctea y tal vez en el universo son sistemas dobles, y más del 15% son triples, sin incluir los sistemas estelares cuádruples o quíntuples. Más de 3/4 partes de los sistemas estelares en la galaxia tienen pareja. Asimismo, Sol parece ser una estrella bastante tranquila y poco activa. Alpha Centauri, A, B y enanos rojos presentan, según astrónomos, más actividad en manchas solares y protuberancias que el Sol. Así, la vida en la Tierra probablemente existe gracias a una estrella muy tranquila y estable. Ahora vamos dentro del sistema solar unos millones de kilómetros más hacia Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Mercurio no solo es el planeta más cercano al Sol, sino también el más pequeño y el que tiene menos masa en el sistema solar. Su tamaño y composición lo distinguen como un llamado cuerpo celeste terrestre. Por lo tanto, forma parte del mismo grupo que Venus, la Tierra, Marte y la mayoría de las lunas del sistema solar. Por eso, a menudo se le llama similar a la Tierra, aunque este término es muy problemático. Cuando tratamos con un cuerpo celeste como Mercurio o con otros, esto se debe simplemente a su posición cerca del Sol. Así que preferimos hablar de un cuerpo celeste terrestre. No se puede hablar de semejanza con la Tierra. Como está más cerca del Sol, de todos los planetas tiene la mayor velocidad orbital media.
En promedio, se mueve a 47.36 km por segundo y orbita el Sol en 88 días. En 1889 se creía que Mercurio tenía rotación sincronizada y que en una órbita al Sol giraba una vez sobre su eje. Eso ocurre en cuerpos celestes que están muy cerca de su estrella o planeta. Las rotaciones sincronizadas se observan en la luna de la Tierra, la mayoría de las lunas de los gigantes gaseosos y posiblemente en exoplanetas, alrededor de enanas rojas, pero Mercurio no está entre ellos. Como particularidad, tiene una llamada rotación resonante y gira 3 veces sobre sí mismo durante 2 órbitas alrededor del Sol. Su gran proximidad al Sol hace de Mercurio un planeta de contrastes absolutos. Las temperaturas diurnas en su superficie pueden alcanzar un máximo de más de 400 grados Celsius, mientras que en el lado opuesto al Sol pueden llegar hasta menos 170 grados Celsius. Por supuesto, el planeta no tiene una atmósfera como la de la Tierra. Solo unos kilos de gas se distribuyen en su superficie como una exosfera, una capa gaseosa muy externa. En la Tierra, la exosfera está ya a 500 kilómetros sobre la superficie y es mucho más densa que la de Mercurio. Al igual que Venus, Mercurio no tiene luna, por lo que estos cuerpos celestes son los únicos planetas en el sistema solar sin satélites naturales. Damos un salto de unos 50 millones de kilómetros hacia la Tierra y nos detenemos en un planeta discreto, Venus. Venus es el segundo planeta, visto desde el Sol, y debido a su atmósfera extremadamente densa, es de extraordinario interés para los astrónomos. También es el planeta que se acerca más a la Tierra, con una distancia mínima de 38 millones de kilómetros. Aunque el planeta es similar en tamaño y peso al nuestro, su geología y especialmente su atmósfera son distintas, la cual está compuesta en un 96% de dióxido de carbono, y difiere enormemente del planeta azul. La atmósfera de Venus es tan densa que es el único planeta rocoso del sistema solar que es constantemente opaco. Solo la luna Titán de Saturno comparte estas propiedades, pues su capa de nubes siempre está cerrada. Hasta el siglo XX, por eso se pensaba que en Venus había densas selvas vírgenes y flora y fauna similares a las de la Tierra. El planeta era visto como un paraíso. Sin embargo, observaciones con telescopios y satélites terrestres y espaciales, incluso en la superficie de Venus, demostraron lo contrario. Venus es un planeta que se asemeja a un infierno. Una persona que estuviera en la superficie de Venus sin un traje espacial ni ninguna otra protección sería quemada al instante por temperaturas superficiales de al menos 440 grados Celsius, aplastada por una presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra y envenenada por el dióxido de azufre presente en la atmósfera. La capa de nubes en Venus tiene varios cientos de kilómetros de grosor y no se compara con nada en la Tierra. Algunos quizás se pregunten, ¿por qué Venus es tan caliente si tiene nubes muy gruesas y poca radiación solar llega a su superficie? No se necesita calor para que haya un buen efecto invernadero, el cual es liberado en forma de radiación infrarroja desde la superficie de un planeta hacia la atmósfera y se almacena en ella. La culpa de las altas temperaturas la tiene, por un lado, la cantidad extremadamente alta de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono almacena bien el calor. Incluso las cantidades más pequeñas en una atmósfera pueden hacer que un planeta como la Tierra no sea frío, sino que tenga temperaturas adecuadas para la vida. Venus, al tener mucho de este gas, es el cuerpo con la superficie más caliente del sistema solar. Pero, ¿de dónde proviene el calor? Gran parte de la energía térmica proviene de la luz solar. Las nubes reflejan mucho, pero por la cercanía al Sol, gran parte de la energía se almacena en la atmósfera. La atmósfera de Venus, con mucho más dióxido de carbono que la terrestre, almacena aún más energía que la Tierra. Con solo 0.04% de dióxido de carbono, hallamos otro culpable en los volcanes. El planeta sigue siendo muy activo tectónicamente y genera un vulcanismo que no debe subestimarse. Con una cámara en la sonda Venus Express, investigadores detectaron señales claras de vulcanismo activo en Venus. Hasta 2015 se hallaron 4 regiones en la superficie del planeta, donde la temperatura subió hasta 830 grados en pocos días.
Esto indicaría que Venus aún es muy activo geológicamente, a diferencia de Marte, considerado casi completamente enfriado por muchos científicos. La energía térmica de los volcanes se queda en la atmósfera y se libera lentamente al espacio. Así que vemos lo que sucede cuando un planeta tiene una atmósfera tan densa como la hermana de la Tierra. Ah, sí, el planeta azul. Ahora, en nuestro viaje por el sistema solar, visitemos a un viejo conocido. La Tierra posee muchas características, pero ¿cuál es la más peculiar? La Tierra mide 12.742 kilómetros de diámetro y gira a aproximadamente 1.670 kilómetros por hora, una vez cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos sobre sí misma. Con casi 30 kilómetros por segundo da la vuelta al Sol, para lo cual necesita 365 días. Tiene 4 estaciones, causadas principalmente por la inclinación del eje terrestre y no tanto por la distancia al Sol. La Tierra mantiene su posición, por lo que primero el polo sur y luego el polo norte se inclinan hacia el Sol. En verano del norte, el hemisferio norte recibe más luz solar, en su invierno la recibe el sur. El planeta azul reúne todas esas características, por lo que probablemente es uno de los planetas más raros de la Vía Láctea. No conocemos ningún otro planeta que permita la vida. Esta vida solo es posible porque se cumplen una serie de condiciones. Existe una atmósfera respirable para los seres vivos. La Tierra no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Posee una capa de ozono que bloquea la radiación cósmica dañina para el ácido desoxirribonucleico. Tiene un núcleo planetario activo y líquido que mantiene caliente la roca sobre él y provoca la tectónica de placas. Esto genera reciclaje de materia a largo plazo y calienta el planeta internamente. La Tierra tiene una luna muy grande en comparación con otros planetas, lo que ralentiza su rotación y estabiliza su eje. Y muchas otras condiciones igual de importantes para la vida. La distancia de la Tierra al Sol, de 149,6 millones de kilómetros, corresponde en astronomía exactamente a una llamada unidad astronómica. Con esto se miden, por ejemplo, las distancias dentro de un sistema estelar. La Tierra está a la distancia ideal del Sol para que exista vida. Si estuviera más cerca del Sol, probablemente haría demasiado calor. Si estuviera más lejos, haría demasiado frío. Podríamos hablar ahora sobre la Tierra. Sin embargo, quiero dirigir su atención a algo muy especial, algo que literalmente duerme bajo sus pies. Los fragmentos de un planeta extraño. Lo que al principio suena como la fantasía de un autor de ciencia ficción es un hecho científico que se anunció en la 52ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en el año 2021. La idea de que hay fragmentos de otro planeta en el manto terrestre surge de investigaciones de científicos de la Universidad Estatal de Arizona. Según los investigadores, las partes del planeta extraño están en el interior, bajo África Occidental y el Océano Pacífico, como dos grandes masas. Los fragmentos no vienen de cualquier planeta, sino de un cuerpo celeste específico, al que la Tierra debe la Luna y su forma actual. Mis queridos espectadores, los fragmentos del planeta bajo nuestros pies provienen de ningún otro cuerpo celeste que Tea. Los fragmentos hallados son millones de veces más grandes que el monte Everest, mucho más pequeños y calientes que su entorno, y solo pueden venir de Tea, el cuerpo celeste que colisionó con la Tierra poco después de su formación. DER tenía, según el equipo que hizo el descubrimiento, la masa de 0.1 a 0.45 veces la de la Tierra era probablemente mayor que la de Marte. La colisión planetaria convirtió la Tierra en una bola ardiente de magma. Científicos afirman que la energía de la colisión formó las capas de la Tierra y también influyó en la evolución química del planeta. Sin este gran impacto, probablemente no habría existido vida en la Tierra. Y las consecuencias del impacto llegaron incluso más lejos. El material de la colisión se acumuló en la órbita terrestre y se condensó para formar la Luna. Por lo tanto, la Tierra y la Luna están inseparablemente unidas y están hechas del mismo material. Ambos son hijos de Terra y Tea. Para recordar, la Tierra está compuesta por diferentes capas, de las cuales la más externa es la corteza terrestre. Vivimos sobre una capa de solo unas decenas de kilómetros de grosor. Bajo la corteza está el manto terrestre, viscoso. Ahí, los científicos hallaron los fragmentos del planeta extraño. ¿Cómo llegaron estos fragmentos al manto terrestre?
Tras la colisión entre la Tierra y Tea, parte de Tea se hundió en el manto terrestre sin derretirse. Pudieron estar allí más de 4.000 millones de años, y quizás sigan hasta el final del planeta azul. Este choque planetario casi destruyó la Tierra primitiva. Pero ¿podemos agradecerle al azar que Tea haya elegido precisamente a Terra como pareja? Sin estos padres, los hijos de este planeta quizá no habrían nacido. Desde hace varios milenios, Marte ha jugado un papel importante en la mitología y la imaginación de las personas. En la mitología romana, por ejemplo, era el dios de la guerra, y en la época moderna se imaginaba que existía vida en él. Sin embargo, estas ideas se descartaron al ver que el planeta no se parece a la Tierra. Posee una atmósfera extremadamente delgada, está muy lejos del Sol y si acaso tiene un campo magnético muy débil. Rápidamente surgió la opinión científica de que no existe vida en este planeta. Marte necesita menos de 2 años terrestres para dar una vuelta alrededor del Sol. Su órbita es muy elíptica. En su punto más cercano, se acerca al Sol a 207 millones de kilómetros. En su punto más lejano, está a 249 millones de kilómetros. Desde siempre ha sido conocido como el planeta rojo, porque posee grandes cantidades de hierro y también agua. El hierro está disuelto en las rocas del planeta. Cuando el hierro en Marte contacta agua, se oxida, proceso llamado herrumbre, que también sucede en la Tierra. Este proceso da el color rojo a Marte, donde están las fosas y elevaciones más grandes del sistema solar. El volcán Olympus Mons es la montaña más alta, o el volcán más alto de todo el sistema solar. El extenso sistema de cañones Valles Marineris es el más grande de su tipo entre todos los planetas. Estas grietas alcanzan 7 kilómetros de profundidad, 4.000 de largo y 700 de ancho. Para comparar, el Gran Cañón tiene solo 450 kilómetros de longitud, lo que significa que los sistemas de cañones en Marte son más de 15 veces más grandes. Marte ya no tiene actividad geológica, así que sus volcanes se consideran extintos. No tiene campo magnético porque su interior ya se enfrió. Esto hace que la radiación cósmica impacte Marte, manteniendo muy baja la probabilidad de vida en el planeta rojo. En septiembre de 2022 circuló un titular que decía que se habían encontrado indicios de vida en Marte. Los medios publicaron titulares apresurados que parecían anunciar el hallazgo de restos de vida extraterrestre. El rover marciano Perseverancia examinó muestras de roca en el cráter Jezero de Marte. Jezero es un antiguo lago que, en los días cuando el planeta aún tenía agua, era alimentado por un gran delta fluvial. Eso fue hace 3.5 mil millones de años. Actualmente, el lago o cráter está completamente seco. Perseverancia halló altas concentraciones de material orgánico en algunas piedras tras examinarlas. Un líder de la misión Perseverancia afirmó que grandes cantidades de este material orgánico solo se ven en la Tierra, donde se consideran restos de seres vivos. Como casi toda la vida conocida contiene hidrógeno y carbono, esto también indica un pasado habitado en el planeta rojo. Sin embargo, es difícil afirmar que sean prueba indiscutible de vida extraterrestre, porque existen muchos otros procesos que pueden producir depósitos orgánicos. El carbono se origina dentro de las estrellas y es un elemento muy reactivo. Sin embargo, si se aísla y no se le da la oportunidad de interactuar con otras sustancias, permanece en su estado original. Hallar carbono en Marte no implica que se hayan hallado restos de flora o fauna que vivieron ahí. Aparte de la Tierra, Marte puede considerarse el cuerpo celeste mejor estudiado de todo el sistema solar. Ningún otro objeto tiene tantos rovers y satélites en su órbita. Sin embargo, si los humanos alguna vez pondrán un pie en este planeta, todavía está por verse. Viajar a Marte sería costoso y muy peligroso, convirtiendo esta misión en una de las mayores hazañas humanas. Pero organizaciones privadas de exploración espacial como SpaceX están avanzando precisamente en esa dirección. Nunca debemos subestimar hasta dónde puede llegar el espíritu explorador humano al salir de su hogar hacia lo desconocido. El cinturón de asteroides es una densa acumulación de pequeños objetos entre las órbitas de Marte y Júpiter, con más de 650.000 cuerpos individuales. Las órbitas individuales de los asteroides en el cinturón tienen una extensión de 2 a 3.4 unidades astronómicas, es decir, de 300 a 510 millones de kilómetros.
Aunque uno podría pensar que los asteroides, como se muestra muy a menudo en las películas, vuelan muy juntos unos al lado de otros y detrás del Sol, las distancias entre los objetos suelen ser de muchos millones de kilómetros. La masa total del cinturón de asteroides es apenas el 5% de la masa de la Luna. En el cinturón de asteroides está el planeta enano Ceres, que tiene aproximadamente 964 kilómetros en el ecuador, es el mayor objeto del cinturón. Asteroides como Pallas, el segundo más grande del cinturón, muestran que no todos son pequeños. Los objetos de este cinturón son restos de la formación del sistema solar. Se consideran planetas frustrados, ya que otros sí despejaron sus órbitas de cuerpos menores. Este proceso no ocurrió en la región del cinturón de asteroides. Durante la formación planetaria, la mayor masa fue hacia Júpiter. Así que no quedó nada para un posible planeta adicional entre Marte y el gigante gaseoso. Solo se formaron planetas enanos como Ceres y asteroides de menor tamaño. Se eligieron algunas misiones para el cinturón de asteroides. La sonda Dawn estudió el planeta enano Ceres varios años y aún sigue en su órbita. Primera misión donde una sonda orbitó dos cuerpos celestes distintos. Después de orbitar Vesta 2 años hasta 2012, Dawn entró 3 años después en órbita alta alrededor de Ceres. Su misión principal consistía en cartografiar la superficie de este planeta. Mediante la observación combinada con el telescopio espacial Hubble, los astrónomos encontraron indicios de hielo de agua. Por eso llamaron a Ceres mundo oceánico. Se sospecha que un océano de agua se encuentra bajo una capa de hielo y roca de varias docenas de kilómetros de grosor, similar a la luna Europa de Júpiter o Encélado de Saturno. Se estima que la cantidad de agua en Ceres, tanto en estado congelado como líquido, es 5 veces mayor que las reservas de agua dulce que existen en la Tierra. Con el telescopio espacial infrarrojo Herschel, incluso se detectó vapor de agua alrededor de Ceres, lo que sugiere que el planeta enano está perdiendo material gaseoso de manera continua. Se calcula que se pierden unos 6 kilogramos de agua por segundo. Cuando Ceres se encuentra en el punto más cercano al Sol en su órbita ligeramente elíptica, parte del hielo probablemente se derrite y se convierte inmediatamente en gas. Sin embargo, suponer que hay agua bajo el hielo podría ser un error. Ceres es un cuerpo celeste pequeño que probablemente se enfrió rápido tras su formación. También podríamos tener ante nosotros un cuerpo celeste que esté completamente hecho de hielo, es decir, completamente congelado. En nuestro viaje al borde del sistema solar aún no hemos avanzado mucho. A solo 3 o 4 unidades astronómicas del Sol ya hemos hallado cuerpos celestes fascinantes como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y los pequeños planetas del cinturón de asteroides. Ahora, sin embargo, estamos frente a un cuerpo celeste que probablemente haya dejado una huella duradera en nuestro sistema solar. Llegamos a un planeta cuya influencia casi provoca que el Sol pierda todos los cuerpos terrestres. Mis queridos espectadores, bienvenidos a Júpiter. Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar. Júpiter posee varias veces la masa de todos los planetas juntos, y tras la Luna, Venus y Marte, es el tercer o cuarto objeto más brillante del cielo nocturno terrestre. Júpiter tarda más de 11 años en orbitar el Sol. Júpiter, con un diámetro ecuatorial de casi 143.000 kilómetros, es 10 veces menor que el Sol, pero aún así es enorme comparado con otros planetas. Pero sigue siendo muy grande. Júpiter no solo destaca por su tamaño, sino también por la cantidad de lunas que tiene. Hasta julio de 2018 se conocían más de 87 lunas orbitando el planeta gaseoso. Las 4 lunas más grandes también son las más visibles en el cielo nocturno y fueron descubiertas por Galileo Galilei, Io, Ganímedes, Europa y Calisto. Se les llama lunas galileanas por su descubridor y están cerca del gigante gaseoso. El rey de los planetas, como también se le suele llamar, está compuesto casi en un 90% de hidrógeno. Probablemente tiene un núcleo sólido alrededor del cual se ha acumulado una enorme cantidad de gas. En las capas superiores de la atmósfera existen numerosas bandas con diferentes concentraciones de gas que son independientes de la rotación del planeta y pueden alcanzar velocidades de viento de hasta 600 km por hora. Al observar al rey de los planetas, seguramente el observador notará de inmediato un sistema de tormentas que, debido a su color, se conoce como la mancha roja.
Se trata de una tormenta muy extensa que es más grande que la Tierra y que ha existido durante muchos siglos. Incluso Galileo vio la mancha roja. La tormenta probablemente se alimenta de una fuente de energía bajo las capas superiores de gas, lo que explica su persistencia. Según las teorías sobre la formación de planetas, los planetas grandes como Júpiter se forman en las regiones exteriores del sistema solar, así como el rey de los planetas. Al formarse, su masa estaba en un gran disco de acreción lejos en el sistema solar. Como dentro de un disco de acreción existe una gran fricción, esto lo desaceleró considerablemente, y como resultado de esta desaceleración migró hacia el interior del sistema solar. Mientras se acercaba a los planetas terrestres, también lo hacía Saturno, ya que es un planeta gaseoso. Siguió los pasos de Júpiter y atrajo con fuerza a este planeta, el segundo gran gigante gaseoso del sistema solar. Somos afortunados de que exista. Probablemente mantuvo a Júpiter en su posición, evitando que al orbitar el Sol se acercara más a los planetas terrestres. Eso habría expulsado a los planetas interiores del sistema solar, los habría hecho chocar con Júpiter o los habría lanzado hacia el Sol. Podemos considerarnos afortunados de tener un segundo gran planeta gaseoso en el sistema solar, ya que evitó que Júpiter causara más caos. Seguramente ya lo imaginan. Del rey de los planetas vamos a otro gigante gaseoso, apodado el Señor de los Anillos. Viajemos a Saturno. Al llegar a Saturno, lo primero que veríamos desde lejos sería su extenso y magnífico sistema de anillos. No por nada se le considera el Señor de los Anillos. Saturno tiene menos de un tercio de la masa de Júpiter, pero solo es 20.000 kilómetros más pequeño que él. De hecho, el planeta de los anillos tiene una densidad menor que la del agua. Por eso, si lo pusiéramos sobre los océanos terrestres y le quitáramos la gravedad, flotaría sobre el agua. Saturno tiene 82 lunas conocidas, entre ellas Titán, que posee atmósfera. Las demás lunas Rhea, Dione, Tetis y Jápeto son relativamente pequeñas en comparación con los estándares de Júpiter y la Tierra. Si uno estableciera un campamento en una de estas lunas, tendría que esperar más de 29 años terrestres para que pase un Saturnia completo. Como Júpiter, está formado sobre todo por hidrógeno y helio, los elementos más abundantes del universo. Su sistema de anillos puede ser observado incluso desde la Tierra. Originalmente fue descubierto por Galileo, quien lo llamó el asa del planeta. Están compuestos por más de 100.000 anillos individuales de distintas composiciones y tonalidades, separados por huecos definidos. El anillo más interno comienza a unos 7.000 kilómetros sobre la superficie de Saturno y tiene un diámetro de 134.000 kilómetros. El más externo incluso tiene un diámetro de casi 1.000.000 de kilómetros. Los anillos más grandes, según su descubrimiento de adentro hacia afuera, se llaman D, C, B, A, F, G y E. Se forman por un lado debido al criovulcanismo en las lunas del planeta. Al arrojar este material de criovulcanismo a la órbita del gigante gaseoso, permanece allí y se incorpora a los anillos. Por eso algunos anillos pueden verse tan claramente. Están compuestos en gran parte de agua congelada, lo que les permite reflejar muy bien la luz del Sol. Pero un cuerpo celeste destaca entre todas las lunas del planeta y, en general, en el sistema solar. Titán. Posee una atmósfera bajo la cual se ha desarrollado un sistema meteorológico complejo. El metano se acumula en el frío Titán en lagos, se condensa, se reúne en nubes y vuelve a llover sobre su superficie. Además, Titán está cubierto por una gruesa capa de hielo de agua que muy probablemente alberga un océano de agua. Similar a la luna Europa de Júpiter o a la luna Encélado de Saturno. Esto significaría que esta luna tendría cuerpos de agua dobles, lagos de metano en su superficie y un océano de agua bajo una gruesa capa de hielo. Los ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio llevan mucho tiempo planeando enviar sondas a Titán y estudiar este cuerpo celeste. Sin embargo, un vehículo así debe soportar temperaturas muy por debajo de menos 150 grados Celsius. La atmósfera de Titán es muy similar a la de la Tierra primitiva. Si el planeta no fuera tan frío, tal vez podría haber vida similar a la de la Tierra allí. ¿Y quién sabe qué se encuentra bajo la gruesa capa de hielo de la luna helada? Y ahora seguimos viajando cada vez más lejos del Sol y vemos frente a nosotros a Urano, un planeta que ya ha pasado por muchas cosas.
Mientras que todos los planetas hasta Saturno ya eran conocidos desde la antigüedad, Urano es el primer cuerpo celeste con el estatus de planeta. Fue visto por primera vez en 1781 por Guillermo Herschel con un telescopio. Por lo tanto, es el primer planeta que fue descubierto en la era moderna. Urano es el tercer planeta más grande del sistema solar y se encuentra, en promedio, a 2.87 mil millones de kilómetros de la Tierra. A esa gran distancia tarda 88 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Al igual que Saturno y Júpiter, está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los cuales mantiene gracias a su gran masa de 14.5 veces la de la Tierra. Urano aparece azul al ojo humano porque la luz del Sol se refleja en las capas superiores de sus nubes. Esta se encuentra debajo de una capa de gas metano. Cuando la luz la atraviesa, el metano absorbe la parte rojiza de la luz, mientras que la parte azul puede pasar sin obstáculos. Por eso Urano nos parece azul verdoso. A diferencia de Júpiter o Saturno, el planeta muestra poca actividad meteorológica. Los científicos atribuyen la falta de grandes bandas de nubes a que el planeta tiene una fuente interna de calor muy pequeña. Aparentemente, el planeta tiene muy poca masa para generar suficiente calor en su interior, a diferencia de Júpiter, que genera calor mediante contracción y así puede alimentar enormes sistemas de tormentas incluso a gran distancia del Sol. Un mecanismo así aparentemente no existe en Urano. En imágenes de telescopio de 2005 se pueden ver anillos. Así, el planeta, como los demás gaseosos del sistema solar, posee anillos, aunque poco visibles y solo bajo condiciones favorables. Solo un sistema de satélites poco desarrollado puede causar un anillo apenas visible en el planeta. Todos sus demonios juntos poseen la menor masa entre todos los planetas gigantes del sistema solar. Urano destaca por su rotación inusual, inclinada 97.77 grados respecto a la eclíptica solar. El planeta gigante rota, por así decirlo, de manera retrógrada y prácticamente rueda a lo largo de su órbita. La causa de esta fuerte inclinación del eje es desconocida. Los astrónomos sospechan que Urano podría haber chocado con un gran protoplaneta que tenía más de 2 masas terrestres durante su formación hace 4,5 mil millones de años. Este impacto pudo inclinar todo el sistema de Urano, lo que explicaría su inclinación respecto a la órbita del planeta. Estos conocimientos no están confirmados. Como Neptuno, Urano ha tenido pocas visitas. La única sonda que alguna vez se acercó a este planeta fue la Voyager 2. En 1979 realizó una maniobra gravitacional en Júpiter hacia Saturno, tomando impulso hacia Urano. La Voyager 2 sobrevoló el planeta azul verdoso el 24 de enero de 1986, solo 4 días antes de mi nacimiento, y transmitió la mayoría de las imágenes conocidas de este cuerpo celeste. Las señales de la sonda tardaron 2 horas y 45 minutos completos en llegar a la Tierra. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio planea enviar otra sonda al planeta hasta la década de 2030. La sonda orbital Urano será lanzada en 2031 y tras 13.4 años llegará al planeta, donde lo orbitará de 4 a 5 años y recopilará datos. En la misión se recopilarán datos sobre la magnetosfera, las nubes de Urano y sus lunas, sobre las cuales hasta hoy se sabe mucho menos que, por ejemplo, sobre los satélites de Júpiter o Saturno. En el vehículo principal de bota habrá una sonda que estudiará más a fondo la atmósfera de Urano. Eso solo se ha logrado con sondas en Saturno y Júpiter. Por ejemplo, al final de su misión, la sonda Cassini fue dirigida hacia Saturno. En su entrada envió datos finales a la Tierra, aportando información clave sobre las capas superiores de nubes de Saturno, o de un planeta gaseoso. Aunque llegamos al último planeta, aún no alcanzamos la última parada de nuestro viaje, Neptuno. Tras la degradación de Plutón a planeta enano, el sistema solar oficialmente tiene 8 planetas, no 9. Neptuno es el último planeta del Sol. Como Urano, el gigante gaseoso aparece en las imágenes de la Voyager 2 de 1989 de color azul oscuro, no azul turquesa. Por su tamaño, domina las zonas exteriores del sistema solar e influye en las órbitas de muchos objetos más pequeños que están detrás de él, los cuales, apropiadamente, se llaman transneptunianos. Hablaremos de estos transneptunianos después. El planeta es más masivo que Urano, pero menos grande. Esto se debe a una mayor densidad total. También es interesante el clima. Cuando la Voyager 2 pasó por Urano, casi no detectó estructuras, como ya hemos escuchado.
En Neptuno se hallaron grandes sistemas de tormentas. La Voyager 2 registró vientos de hasta 2100 km por hora, la mayor velocidad del sistema solar. El planeta gaseoso recibe solo el 3% de la energía de Júpiter por unidad y una milésima de la que recibe la Tierra. Es probable que la poca luz solar haga que los vientos que se generan apenas encuentren resistencia, ya que no existen sistemas opuestos que puedan formarse debido a la baja cantidad de energía. También se cree que una fuente interna de calor aún aporta energía a los sistemas de tormentas. Esto sucede, como en Júpiter, por la contracción planetaria. En Urano, como ya se mencionó, esto no parece suceder, ya que el planeta aparentemente tiene una masa demasiado baja. Por su rápida rotación, Neptuno tiene un diámetro ecuatorial de 49.500 kilómetros y uno polar 1.000 kilómetros menor. Con Urano integra el subgrupo de gigantes de hielo. Cuando se descubren exoplanetas, es decir, planetas que orbitan otras estrellas además del Sol, los cuerpos celestes con el tamaño o la masa de Neptuno también se denominan de clase Neptuno si están muy cerca de su estrella. También se les llama Neptunos calientes, en referencia a los Júpiter calientes, que son planetas gaseosos tan masivos como o más pesados que Júpiter y que se encuentran muy cerca de su estrella, lo que puede hacer que se vuelvan extremadamente calientes. Y ahora pasamos a esa región que se encuentra más allá de este último de todos los planetas, el cinturón de Kuiper, y a una distancia aún mayor la nube de Oort. Si movemos nuestra nave estelar más allá de Neptuno, no encontramos una lección general. Es una región del sistema solar con decenas o cientos de miles de objetos pequeños, algunos conocidos como planetas enanos. Plutón es un planeta enano. Según la Unión Astronómica Internacional, los planetas enanos son cuerpos celestes que no han limpiado su órbita de asteroides o polvo. Esto aplica para Plutón, ya que hay muchos otros objetos más pequeños cerca de su órbita. Otro ejemplo de un planeta enano es Ceres, que se encuentra en medio del cinturón de asteroides. Como es bien sabido, aquí hay muchos asteroides y Ceres aún no ha despejado todo. Por eso, sí, Ceres es no se le define como planeta, sino más bien como la pequeña hermana enana de Plutón. Originalmente Plutón era considerado un planeta. Tuvo ese estatus hasta el 24 de agosto de 2006, cuando se lo quitaron. Aunque es el más grande, solo es el segundo cuerpo más masivo del cinturón de Kuiper. Desde su descubrimiento el 18 de febrero de 1930 han pasado 90 años, desde entonces. Debido a su gran distancia promedio de 5,9 mil millones de kilómetros al Sol y un periodo orbital de casi 248 años, ni siquiera ha completado la mitad de una órbita alrededor del Sol desde su descubrimiento. El cinturón de Kuiper inicia a unos 4,5 mil millones de kilómetros de distancia. Eso equivale a unas 30 a 50 unidades astronómicas, o entre 7.500 millones de kilómetros alrededor del Sol. Es relativamente plano y contiene hasta ahora 70.000 objetos conocidos que son más grandes que 100 kilómetros. Estos objetos del cinturón probablemente se formaron y fueron observados en la misma región. De los cuerpos celestes en esta región del sistema solar, uno podría esperar que tengan órbitas casi perfectamente circulares alrededor del Sol. Eso sucede en todos lados, pero muchas órbitas de estos planetas se desvían bastante de la eclíptica del sistema solar. Los astrónomos atribuyen esto, entre otras razones, a Neptuno, que en las primeras etapas del desarrollo planetario dispersó planetesimales masivos al cinturón de Kuiper. Estos precursores de planetas, del tamaño de un planeta, que existieron antes que los planetas actuales, se acercaron a los objetos mucho más pequeños del cinturón de Kuiper y de esta manera pudieron perturbar significativamente sus órbitas. Muchos objetos del cinturón son sistemas dobles. Desde 1978 se sabe que Plutón tiene un acompañante muy grande llamado Caronte, por lo que también se habla del sistema Plutón-Caronte. A menudo también se habla aquí de un sistema de planetas dobles, porque muchos de los cuerpos celestes en un sistema así tienen diferencias de masa mucho menores entre sí que, por ejemplo, la que existe entre la Tierra y la Luna. En el caso de Plutón y Caronte, por ejemplo, esta diferencia de masa es tan pequeña que el centro de gravedad de este pequeño sistema no está dentro de Plutón, sino fuera de él. Por cierto, eso se llama baricentro. Es el centro de gravedad de un sistema con dos o más cuerpos celestes ligados gravitacionalmente, y a veces está fuera de uno de los cuerpos. La Tierra y la Luna comparten un baricentro situado dentro del manto terrestre. Por cierto, el sistema solar también tiene un baricentro, el cual se encuentra aproximadamente en la superficie del Sol.
En 2015, la sonda Nuevos Horizontes llegó a Plutón y 4 años después a Arrokoth. En los medios también es conocido como Ultima Thule. Por primera vez, una sonda espacial estudió objetos del cinturón de Kuiper. En diciembre de 2018, la sonda pasó junto a Ultima Thule a 6.4 mil millones de kilómetros del Sol. El 15 de junio de 2020, la sonda estaba a 47.558 unidades astronómicas del Sol, es decir, 7.12 mil millones de kilómetros. Seguirá viajando por las zonas exteriores del sistema solar y se espera que lo abandone en 2035. Sin embargo, los astrónomos desconocen qué objetos debería visitar Nuevos Horizontes, ya que actualmente no hay ninguno cercano adecuado. Más allá de los objetos transneptunianos del cinturón de Kuiper, podría haber una acumulación de objetos aún no comprobada. La nube de Oort. Ahora hemos llegado a una región que ni siquiera está directamente en el sistema solar, sino que está fuera, increíblemente lejos. ¿Estamos hablando de la llamada nube de Oort? Cabe mencionar que esta nube de cometas, supuesta en las zonas más externas del sistema solar, es solo una hipótesis y no ha sido comprobada. Su origen se encuentra en una idea del físico neerlandés Jan Hendrik Oort, quien en la década de 1950 buscaba una explicación para la aparición de los llamados cometas de periodo largo. Él fundamentó su hipótesis, por un lado, en las órbitas sumamente elípticas de los cometas, y por otro lado, en la idea de que los cometas no pudieron haberse originado en las regiones conocidas del sistema solar. Serían destruidos por el fuerte viento solar en la zona planetaria, pues están hechos principalmente de hielo y polvo. Oort afirma que no habría cometas si se formaron cerca del Sol. Esta zona rodea el sistema solar casi de forma esférica a unos 1.6 años luz de distancia. Sin embargo, no es una nube en el sentido clásico. Más bien, según la opinión actual, está compuesta de cuerpos de roca, polvo y hielo de diferentes tamaños que quedaron tras la formación del sistema solar. Estos restos fueron expulsados gravitacionalmente del sistema solar por los grandes planetas como Júpiter o Saturno. Por la influencia gravitacional de otras estrellas que de vez en cuando pasan cerca del sistema solar, estos cometas se distribuyeron en una especie de capa alrededor del Sol. Debido a que la gravedad del Sol en un radio de 1.6 años luz todavía supera la gravedad de otras estrellas, en teoría, los objetos de Oort están ligados al Sol. Si una estrella así, es decir, otra estrella extraña, pasa cerca del Sol, ¿puede causar una perturbación en la nube de cometas? Algunos objetos individuales se lanzan al sistema solar y aparecen como asteroides o cometas. Si los planetas tienen mala suerte, los golpean estos asteroides. Algunos científicos atribuyen la extinción masiva de hace 65 millones de años al impacto de un asteroide. A un asteroide que, unos millones de años antes, podría haber estado en la nube de Oort. Así, la nube también podría ser fuente de algunos asteroides que impactan planetas. Sin embargo, aún no se ha aclarado definitivamente si la nube de Oort realmente existe ni dónde comienza y termina. De nuevo dependemos de resultados futuros, de observaciones astronómicas para poder aclarar definitivamente su existencia. Los humanos ubicamos fácilmente nuestro lugar en el sistema solar. Somos el tercer planeta y orbitamos el Sol en 365 días. La Tierra gira sobre su propio eje en 24 horas, y es un cuerpo celeste donde puede existir agua líquida, es tectónicamente muy activa y posee un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y los vientos solares del Sol. ¿Es esto solo parte del conjunto? ¿Qué pasa con el lugar del sistema solar en la Vía Láctea? ¿Dónde está el Sol en la galaxia entre miles de millones de estrellas? Aquí queremos completar la imagen de nuestro sistema estelar, echando un vistazo breve a su vecindario estelar y también a su posición en la Vía Láctea. Si observamos qué estrellas se encuentran cerca del sistema solar, la primera es Próxima Centauri y el sistema Alpha Centauri. Aunque Próxima es nuestra estrella más cercana, está en una asociación gravitacional con Alpha Centauri A y B, a las que orbita a una distancia enorme. Próxima Centauri se encuentra aproximadamente a 4,2 años luz de nosotros y de Alpha Centauri A y B. Luego, otra vez,
0.1 a 0.2 años luz más. Las enanas rojas dominan el vecindario estelar más lejano del sistema solar. En un radio de 5 parsecs alrededor del Sol, es decir, unos 16 años luz, conocemos 64 estrellas, de las cuales 49 son enanas rojas. Únicamente el sistema Alpha Centauri, el Sol, Tau Ceti, el sistema Sirio y algunos otros son estrellas que pertenecen a otro tipo. Sirio es la estrella más masiva en un radio de 5 parsecs o 16 años luz. La estrella más brillante del cielo nocturno es 2 veces más pesada y 25 veces más luminosa que el Sol y actualmente se mueve en dirección al sistema solar. Brillará continuamente en el cielo nocturno durante 60.000 años y será la estrella más brillante del cielo vespertino y nocturno por los próximos 210.000 años. Antes de que, en el futuro, Vega la reemplace como la estrella más brillante. Sirio en realidad son 2 estrellas, Sirio A y B, de las cuales B era originalmente la más masiva. Este es lo que se llama una enana blanca, un tipo de remanente estelar, similar al Sol. B tuvo que haber tenido originalmente más masa que A y consumió su hidrógeno mucho más rápido. En este sistema hubo hace mucho una gigante roja 100 veces más grande que el Sol. Sirio probablemente sea el sistema más caliente del vecindario. Todos los demás sistemas estelares son más bien conocidos como lugares tranquilos. Las estrellas mencionadas están en una zona del espacio con poca materia interestelar. Se llama la burbuja local y su densidad es de solo 0.05 a 0.07 átomos por centímetro cúbico. Se sospecha que se formó hace varios cientos de miles hasta algunos millones de años por una o varias supernovas. Estas alejaron el gas y polvo interestelar, creando una zona casi vacía donde las estrellas encuentran pocos obstáculos. Se suele suponer erróneamente que el Sol se formó en esta burbuja local. Sol, al orbitar el núcleo galáctico, entró en esta burbuja hace cientos de miles de años. La burbuja es como un reloj de arena y mide unos 300 años luz de diámetro en el plano galáctico. Limita en la dirección de movimiento del sistema solar con varias otras burbujas y parece estar abierta, vista perpendicularmente al plano galáctico. La burbuja local no está del todo vacía. Está atravesada por pequeñas nubes de gas interestelar. El Sol está en una de esas desde hace cientos de miles de años. Se llama escama local. El sistema solar entró en esta nube de gas hace 100.000 años y la dejará en 20.000 años. Cerca del Sol casi no hay estrellas gigantes. Pero si nos alejamos un poco más de ella, nos encontramos con verdaderos gigantes. Las estrellas gigantes más cercanas son Pollux y Arturo, a 33 y 37 años luz de distancia. Pollux es más de 10 veces más grande que el Sol, pero solo tiene 1.86 veces su masa. Arturo, o Arctur, tiene menos masa, pero es mucho más grande que Pollux. Arturo solo tiene 1,5 masas solares, pero es 25 veces más grande que el Sol. Esto es porque Arturo está en una etapa más avanzada que Pollux. Tuvo más tiempo para crecer y volverse enorme. Por su mayor masa, Pollux podría superar en tamaño a Arturo en el futuro. La siguiente gigante azul es Elnat o Beta Tauri, a unos 130 años luz. Tiene solo 100 millones de años, pero es 5 veces más masivo que el Sol y es increíblemente caliente. En su superficie hay alrededor de 13.000 grados Celsius. Brilla 700 veces más que el Sol y está a 153 años luz de distancia. En el borde de la burbuja local está el cúmulo estelar abierto de las Híades. Es un cúmulo estelar pequeño de solo 15 años luz de extensión. Su estrella más brillante es Aldebarán. Probablemente las Híades se formaron juntas a partir de una nube interestelar de gas y polvo que colapsó debido a una o varias supernovas. El agujero negro estelar conocido más cercano se encuentra incluso a 3.000 años luz de nosotros. El sistema solar está en una zona segura y es improbable que supernovas, rayos gamma, agujeros negros u otros fenómenos sean un peligro en millones de años. Sin embargo, todas estas estrellas forman parte de algo mayor, la Vía Láctea, a la que le dedicamos un documental muy detallado. Como aprendimos de eso, la galaxia probablemente sea una galaxia espiral barrada, cuyos brazos espirales comienzan en una barra alargada en el centro. Sus brazos espirales se extienden por más de 100.000 años luz hacia el vacío intergaláctico. Pero aquí buscamos la perfección en vano.
Los brazos de la Vía Láctea tienen interrupciones y cruces. Su diámetro es de aproximadamente 100.000 años luz. El sistema solar, es decir, Sol, se encuentra entre dos brazos secundarios en una ramificación local, el brazo de Orión, y está aproximadamente a 15 años luz al norte del plano de simetría galáctica y está a 27.000 años luz del centro galáctico. Lo orbita a una velocidad de aproximadamente 240 km por segundo. El sistema solar da una vuelta completa alrededor del núcleo galáctico en un periodo de 210 millones de años. Para nuestro Sol han pasado aproximadamente 25 años galácticos desde su formación. El sistema solar cruza el disco galáctico cada 30 millones de años durante su viaje por la Vía Láctea. Así, el Sol entra y sale del plano galáctico repetidamente. Algunos científicos ven patrones periódicos en ciertas extinciones masivas en la Tierra causadas por impactos de asteroides y atribuyen esto a ciertas características del movimiento del Sol a través del sistema galáctico. Dicen que aproximadamente cada 30 millones de años el Sol atraviesa o cruza el brazo galáctico, siempre por la gravedad entre el Sol y otras estrellas. Cuerpos celestes de la nube de Oort en dirección a la Tierra son enviados al sistema planetario y allí pueden causar catástrofes si llegan a impactar con un planeta. Esto puede llevar, como ya vimos en el capítulo de la nube de Oort, a que en un periodo de aproximadamente 100 millones de años ocurran de vez en cuando grandes impactos de cometas o asteroides en la Tierra. Si nos alejamos aún más del disco galáctico, vemos que estamos ubicados bastante hacia el exterior. Eso probablemente es nuestra suerte. Cuando vemos lo que sucede si estamos dentro de la galaxia, sería difícil imaginar lo que pasaría en la Tierra si el Sol se hubiera formado cerca del centro galáctico. Desde nuestro punto de vista, solo hay dos brazos espirales que están más lejos que nuestro propio brazo de Orión, Perseo y Cygnus. Regresemos al sistema solar una vez más. Ahora queremos observar a Sol y los planetas como un todo y preguntarnos dónde se encuentran sus límites. Vaya, eso sí que fue un viaje. Viajamos desde el centro de masa del sistema solar Sol, nuestro Sol, hasta los planetas y más allá de los límites del sistema solar, lo observamos desde afuera e incluso adoptamos una perspectiva galáctica. Al analizar nuestro sistema estelar, el observador atento nota varios aspectos llamativos. Por un lado, está la gran cantidad de planetas que se mueven en órbitas estables alrededor del Sol. Eso está lejos de ser algo que se pueda dar por sentado. Los astrónomos observaron que pocos sistemas estelares tienen tantos planetas como el sistema solar, según estudios de las últimas décadas. En algunos otros sistemas estelares, a menudo hay estrellas y solo un solo Júpiter caliente, es decir, un solo planeta en su proximidad directa. La mayoría de estos sistemas estelares son incluso sistemas binarios. El Manual del Universo de Meyers de 1994 indica que el 50% de las estrellas en la Vía Láctea están en sistemas binarios. El 20% de todas las estrellas forman parte de un sistema estelar triple y existen hasta un 10% de sistemas estelares que contienen 4 o más estrellas. Y incluso entre las estrellas individuales, los ejemplares con muchos planetas son más bien una rareza, lo que significa, en consecuencia, que nuestro sistema solar es realmente muy especial. No solo la estructura del sistema solar, también el Sol es una verdadera suerte. No brilla ni demasiado fuerte ni demasiado débil y tiene una vida útil agradablemente larga. Gracias a esto, un planeta en su órbita, dentro de la zona habitable, pudo desarrollar vida. Y el planeta Tierra parece ser una rareza aún mayor que nuestro Sol. Tiene la masa adecuada, la distancia correcta al Sol, tectónica de placas, un satélite natural, una magnetosfera y una atmósfera con capa de ozono, agua líquida en su superficie y muchas otras condiciones que permitieron que se formara la vida. Algunas cosas surgieron por la vida, pero la base es la distancia al Sol, la tectónica de placas y la atmósfera, entre otros factores. Realmente fue un verdadero golpe de suerte. Esta combinación de circunstancias ideales, el Sol y la Tierra, hace que el sistema solar sea tan único como es. Y quién sabe qué otros requisitos son importantes para que exista vida en la Tierra. Tal vez un par de grandes planetas gaseosos cuya gravedad impide que los asteroides entren al sistema solar interior. Quizá el hecho de que un planetoide de tamaño similar a Marte chocó contra la Tierra primitiva y así provocó la formación de la Luna, que finalmente fue responsable de estabilizar el eje de la Tierra y de ralentizar la rotación terrestre.
Pero, en esta entrada, la perspectiva no solo se mantiene en el planeta, sino que también nos mostró que todo tiene límites. Actualmente, el límite del sistema solar se define donde el viento solar, que es expulsado continuamente por el Sol, pasa al viento interestelar. No hablamos de un punto específico en las regiones externas del sistema solar, sino de una zona de miles de millones de kilómetros de diámetro llamada choque de terminación. En esta región, las sondas Voyager, fuera del sistema solar, experimentaron un cambio en los vientos solares. Por cierto, eso se llama heliosfera y es la zona alrededor del Sol donde éste controla el clima espacial con su viento solar. Cuando las sondas Voyager pasaron al espacio interestelar, abandonaron la heliosfera, ya que la composición de la radiación y los flujos de partículas que las rodeaban cambió significativamente. Pero cuando hablamos de la gravedad de nuestra estrella central, es muy difícil determinar un límite. Los astrónomos que postulan la nube de Oort dicen que la influencia gravitacional del Sol llega hasta esa distancia, es decir, hasta 1.6 años luz y más allá. Por lo tanto, si trazamos un límite visual sin hablar de radiación, la nube de Oort sería el borde del sistema solar. Pero aquí también hay un problema central. ¿Dónde comienza la nube y dónde termina? Quizá se mezclan las nubes de cometas, es decir, las nubes de Oort de diferentes sistemas estelares entre sí y uno no puede trazar límites. ¿Existen realmente nubes de Oort en los sistemas estelares? ¿O se trata solo de un placebo científico que oculta los verdaderos orígenes de los cometas de largo periodo y de los asteroides en su camino hacia el sistema solar? ¿Podremos encontrar alguna vez una respuesta a eso? Y con todos los planetas, cometas, asteroides y planetas enanos que orbitan alrededor del Sol, no es de extrañar que estos cuerpos celestes también sean atraídos por el Sol. Esto provoca que el Sol también se desplace, aunque sigue siendo el cuerpo gravitacional dominante del sistema solar. Pero incluso el Sol orbita alrededor del llamado baricentro que se forma cuando hay varios cuerpos celestes en un sistema. Por ejemplo, el baricentro de la Tierra se encuentra dentro del manto terrestre, mientras que el de Plutón y Caronte está muy lejos de ambos cuerpos. Un artículo del 1 de abril de 2020 en el Astrophysical Journal reveló que el centro de gravedad del sistema solar está cerca de la superficie del Sol. Si astrónomos extraterrestres observaran nuestro astro de manera espectroscópica e interpretaran su bamboleo causado por los planetas, podrían descubrir que una serie de cuerpos celestes tiran del astro y provocan ese bamboleo característico. De esta manera, también hemos descubierto muchos exoplanetas en sistemas estelares lejanos. Todos estos centros de gravedad, tanto los más pesados como los más ligeros, se atraen entre sí y por lo tanto ejercen influencia unos sobre otros. De hecho, incluso los planetas pequeños y con menos masa en comparación con otros cuerpos celestes, como la Tierra, son importantes para mantener el equilibrio en el sistema solar. Por ejemplo, Júpiter estabiliza casi todas las órbitas planetarias del sistema solar. Si estuviera más cerca del Sol, habría graves consecuencias, sobre todo para los planetas rocosos ligeros. También sería fatal si la Tierra saliera de su órbita, si eso fuera posible. Si faltara en el sistema solar interior, las órbitas de los planetas interiores se volverían tan inestables que miles de años después, Mercurio y Venus tendrían trayectorias muy elípticas alrededor del Sol. Sí, tal vez hasta chocarían con ella. En general, el sistema solar no solo es un lugar enorme, sino muchos lugares individuales que todos desempeñan un papel fundamental. Los planetas terrestres en el sistema solar interior, los gigantes gaseosos y sus lunas, el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper con sus numerosos cuerpos menores. Existen tantos cuerpos celestes que ni siquiera todas las sondas de la humanidad juntas podrían visitar, y mucho menos encontrar, una fracción de estos objetos. Debemos reconocer que estos objetos logran un equilibrio. Si se quitara un objeto, los demás quedarían más o menos desordenados. Tal vez nunca logremos comprender por completo el sistema solar. Pero es posible que, al dirigir nuestra mirada hacia los planetas, asteroides y planetas enanos, también nos miremos a nosotros mismos. Observar otros cuerpos celestes enseña mucho sobre nuestro hogar, un lugar que debemos conocer, valorar y no dar por sentado.